control de la glucemia es una parte esencial en el manejo de la diabetes. Con frecuencia, las personas con diabetes no consiguen los objetivos de control fijados en las guías de práctica clínica, destacando como uno de los principales factores la falta de adherencia. Para abordar este problema resulta fundamental la actuación del tándem endocrino-educadora. Las herramientas más actuales, como los sistemas de medición glucémica y los SmartPen, NovoPen 6 y NovoPen Eco Plus, surgen como parte de la solución, tanto para los profesionales como para las personas con diabetes. ¿Cómo ves la adherencia de las personas con diabetes tipo 1 al tratamiento en la consulta? Porque yo me estoy quedando como muy sorprendida desde que estoy utilizando los bolígrafos inteligentes de insulina. Siempre sospechaba, pues algunos gaps, algunas lagunillas, ¿no? Especialmente con algunas personas con diabetes tipo 1, incluso hasta con los más avezados, pacientes más avezados, pues alguna cosita podía, al ver un poco las gráficas de glucosa, podía yo suponerme que estaba fallando alguna cosita. Ahora yo que estoy utilizando los bolis de insulina, me estoy dando cuenta, yo y sobre todo el usuario del boli de insulina, de muchos problemas, ¿no? Yo qué sé, pues me estoy dando cuenta, por ejemplo, de que pues la mayoría los están utilizando muy pegados, ¿no? Se están administrando la dosis de insulina rápida muy pegado a la ingesta, o incluso lo están poniendo como a mitad de la comida o incluso después, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo creía que estábamos llegando más a que ese paciente se pusiera esa insulina en todas las ingestas, que adelantara el ponerse esa insulina pues unos minutos antes de la ingesta, y te das cuenta no solo que no lo hacen, sino que hay muchísimos olvidos que yo no pensaba, como tú bien has dicho, yo no pensaba que hubiera tantos olvidos como los hay. Lo que más nos preocupa a nosotros como educadores es que se estén poniendo la insulina después de la ingesta. Que también se está viendo, ¿verdad? Se está viendo muchísimo. Sí. Y aunque antes sí que por la monitorización podías prever que ese paciente es verdad que no se estaba pinchando cuando él decía que se pinchaba, se ponía la insulina cuando él decía, pues ahora ya con el SmartPen es que se ve claramente cómo el paciente se está poniendo esa insulina posterior a la ingesta o a mitad de la ingesta, lo que va a provocar, a lo mejor se ha acordado o eso es, y que nos va a provocar pues esas subidas tan grandes con después esa hipoglucemia, ¿no? Crees que ese paciente está educado y tienes asumida la educación de todas esas cosas, de pues que purgue la aguja en cada pinchazo, en cada vez que cambie la aguja, que se ponga la insulina antes de la ingesta y no después, y resulta que gracias a esto pues nos damos cuenta que realmente no se está haciendo. Entonces, de cara a nosotros como educadoras, o sea, es una herramienta súper útil para poder recanalizar esa educación y ver realmente cuál es ese déficit de esa persona y ponernos a ello y volverle a focalizar vuestro esfuerzo, vuestro trabajo en los puntos deficitarios, ¿no? ¿Y qué te parece con el tema de las lentas? Porque como hay un boli de lenta también, de ultralenta, me parece que va a ser igual de útil que el de la rápida, porque no nos tenemos que olvidar que si esa persona se está olvidando de la rápida, se va a olvidar de la lenta. Yo me he dado cuenta que últimamente, gracias a esta herramienta, el SmartPen, el tiempo que yo dedicaba antes a pegarme con ellos de parece que no te has puesto la insulina en el momento que tenías que ponértela, yo creo que te la has puesto más tarde. Pues todo ese tiempo que dedicaba, digamos entre comillas, ¿no? Pegarme con el paciente o adivinar con el paciente si se había puesto la insulina antes o después, con esta herramienta todo este tiempo ha disminuido muchísimo, o sea, porque es un bloque de la consulta que ya no tengo que estar pendiente de ello porque ya automáticamente me aparece. Para mí es un lujo, la verdad. Yo siempre les decía la misma frase, ¿no? De, mira, yo es que el título de enfermera me lo he sacado,
pero el de pitonisa todavía no. Entonces, es verdad, porque dices, madre mía, pero si yo juraría que aquí no te has puesto la insulina. Pues no sé, no me acuerdo. Digo, pues yo creo que no, ¿no? Entonces, ¿a ti no te pasa que eso ha desaparecido? Totalmente. Y la verdad es que yo lo agradezco un montón. De hecho, si juntamos la información que nos dan ahora mismo los bolis inteligentes con el sensor, con la monitorización continua de glucosa, yo lo que me pregunto es cómo hacíamos las cosas antes con los cuadernillos de controles, sin nada anotado más. Mía, sí, Dios mío, ¿no? Sí. Esas noches que de repente no sabíamos o estaban en 300 o estaban en hipoglucemia. No se acordaban si a lo mejor se habían pinchado o no, y ahora ves el boli que se han puesto de madrugada. Se ha reducido sustancialmente el tiempo que tardo, porque es que lo ves automáticamente todo, pam, 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 es que se te saltan los errores desde la pantalla. Los pacientes que te dicen, porque el feedback es estupendo. Es súper positivo, sí. O sea, están encantados. Sí. Yo vuelvo a insistir en el visor, o sea, para ellos es tan importante el poder ver si se han puesto la insulina o no, si no se la han puesto en ese momento podérsela poner y no permanecer altos, pues si es por falta de rápida 4 o 5 horas, o ya si es lenta, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que se nos desbarata el tema 3 días. Entonces para ellos es súper positivo. Tú que estás más puesta en esto, el tema de los estudios, ¿qué están diciendo? ¿Cómo van? Pues es muy curioso porque aunque nosotros tuviéramos ya la impresión de que en primer lugar pues había olvidos o retrasos de dosis, esto se ha confirmado. En estudios hechos también con bolígrafos inteligentes se veía que 1 de cada 4 bolos en las comidas de insulina rápida se omiten o se retrasan. Se ha visto también que la probabilidad de omitir en 14 días una dosis de insulina es del 22%, de insulina lenta, del 22%, que eso es alto, ¿eh? Es o sea, muy alto, ¿eh? Que uno pensaría sí. que es, muy, muy ocasional, pues del 22%. Y claro, como siempre ahora estamos muy, muy encima, ¿no?, del control pues estrecho y es muy importante el tiempo en rango, el TIR. Entonces, claro, que esa omisión, ¿no?, de esa dosis basal, si omitimos en 14 días 2 dosis de basal, eso equivale como a bajar el tiempo en rango un 5%, que parece poco, pero sabemos que un 5% es lo que es clínicamente significativo. Eso ya tiene una repercusión. En conclusión, yo creo, de toda la conversación que tenemos, es que la monitorización continua de glucosa y los bolígrafos inteligentes conectados con estos sistemas de monitorización continua, con las plataformas, han supuesto un cambio total de paradigma en el manejo de la diabetes tipo 1, tanto para los profesionales sanitarios como para las propias personas con diabetes tipo 1. Totalmente de acuerdo. Y yo creo también que el tener bolis distintos, de distintos colores, nos ayudan también le ayuda al paciente pues a no equivocarse, ¿no? Totalmente. Por recapitular un poco, el bolígrafo gris, que es el Novopen 6, que es de unidad en unidad y que nosotros recomendamos que sea para Atresiva. Y luego el bolígrafo de medias unidades, que es rojo, que es el Novopen Eco Plus, que recomendamos que sea para FIAS. Entonces es imposible que se equivoquen de esa manera y es colores completamente distintos. Y a nosotros es que nos da muchísima información, ¿no? Disponer de la información del 50% y el otro 50% de la terapia, ¿no? Sí, creo que es un avance impresionante y lo que hemos dicho, tanto para los pacientes es una ayuda como para nosotros a nivel de nuestro día a día en la consulta. Es un cambio importante de paradigma. A mí me da la sensación de que nos facilita, ¿no? Que uno piensa muchas veces que la tecnología, qué complicación, no va a aprender el enfermo. Todo lleva su tiempo, pero si ese tiempo a la larga te va a generar tiempo a ti, es un tiempo bien invertido, eso ¿no? es.